presentar a la doctora Isis Resende. Isis, bueno, ahí está, por favor. Muchas gracias. Pido un aplauso. Buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes en San Juan, con estos jóvenes maravillosos que están estudiando la vida, estudiando en profundidad el significado de las cosas, y me da mucho placer estar aquí para hablar de Carl Gustav Jung, el hombre y sus símbolos. ¿Quién fue Carl Gustav Jung? Fue un suizo, nacido en la ciudad de Zúrich en el año de 1875. El año que se fundaba la Sociedad Teosófica, nacía Carl Gustav Jung en Zúrich. Estudió medicina, se graduó como médico psiquiatra en el año de 1900, y según su biografía había leído todo lo que había de literatura espiritual de aquel entonces. Lo que quiere decir que seguramente leyó los libros de Madame Blavatsky, los libros Isis sin velo, La doctrina secreta, los libros de A.P. Sinek, el budismo esotérico, el catecismo budista, el coronel Walker, toda esta literatura, y Jung, un médico psiquiatra de Zúrich. Son dos ciudades que hay los Alpes en el medio, pero son relativamente cerca. Bueno, hay un dato muy importante que no se puede olvidar. Uno dice que Freud solo habla de sexo, y todos conocemos Freud como, bueno, el que analizó la vida bajo esta comprensión de que había una represión sexual. Pero uno no puede dejar de darse cuenta que en aquel entonces las mesas eran cubiertas con manteles bastantísimos para que nadie viera las piernas de las mesas, porque esto era indecente. Entonces, imagínense qué mundo era aquel. Era la sociedad victoriana, donde todo muy puritano, todo muy mascarado. Freud, con razón, denunció que había mucha represión sexual ahí, escondida, oculta. Pero Freud se limitó a lo sexual. Y en 1918 Jung ya no podía más. ¿Por qué? Porque todo se volvió un dogma, el dogma de la sexualidad reprimida. Entonces Jung se dio cuenta de que había sí sexualidad reprimida, pero había muchas otras cosas en la psique humana que era preciso investigar. Él personalmente era hijo de un pastor protestante. Nunca se
la religiosidad como un fenómeno psicológico que tiene características propias. Y al final uno se da cuenta que no fue hasta cierto punto, porque siempre habló para un público académico, siempre habló de las universidades, siempre habló para personas materialistas y mantuvo su discurso de cierta manera, aunque en los últimos años de su vida aflojó un poco el discurso. Pero de cualquier manera, él estableció un puente muy interesante en relación a la espiritualidad. Como digo, nuestro hermano Gustavo y yo, a pesar de haber estudiado muchos años el pensamiento de Jung, a pesar de haber cursado 3 semestres de psicología, al final me salí para el derecho y no soy una profesional del área de la psicología. Pero el pensamiento de él siempre me interesó mucho, especialmente lo que dice respecto a la simbología. Hoy parece que hay 1.200 psicólogos junguianos en el mundo. Y no hay alternativa que no tenga Jung como referencia. Los astrólogos hablan de Jung, los de tarot hablan de Jung, los de I Ching hablan de Jung, los de acupuntura hablan de Jung, los de astrología hablan de Jung. Él se convirtió como realmente la base a través de la cual se puede entender mejor la simbología, como la cultura humana de una manera o de otra expresa la simbología. Y para esto es muy interesante el último libro escrito por Carl Gustav Jung, que se llama El hombre y sus signos. De hecho, su publicación fue hecha después que él ya había fallecido. Y hay una historia muy interesante involucrada en la publicación de esta obra magnífica llamada El hombre y sus signos. Había un periodista de la BBC de Londres que vino buscar Jung para presentar su psicología al mundo. Quería hacer una serie de videos a través de la BBC de Londres, presentar la psicología de Jung al mundo. Y Jung dijo, no, para nada. Mi trabajo es para profesionales. Jung estaba acostumbrado a recibir psicólogos, psiquiatras y todo el mundo que venían a hablar con él en su oficina, y le pareció que no era el caso. Pero Jung tuvo un sueño esa noche y cambió de idea. Entonces, ¿qué dice el sueño que tuvo Jung? Jung soñó que en vez de sentarse en su oficina para hablar a ilustres médicos y psiquiatras del mundo entero que lo buscaban seguidamente, estaba de pie en un lugar público, dirigiéndose a una multitud de personas que lo escuchaban con mucha atención y comprendían lo que él decía. Entonces, o sea,
posiblemente el rechazo primero que tuvo Jung en relación a esta propuesta fue que, porque entendió que nadie debe entender, que sería una pérdida de tiempo. Pero cuando se dio cuenta que la gente no solo disfrutaba de sus enseñanzas, como entendía lo que él decía, entonces decidió hacer esta serie de programas para la BBC de Londres para presentar su psicología al mundo. Fue el único libro escrito por Jung para el público. Todos los demás eran dirigidos a profesionales de la área de la psiquiatría y psicología. Bueno, el hombre y sus signos. ¿Qué es el signo? El signo, una palabra o imagen es simbólica cuando implica alguna cosa más allá de su significado inmediato. Una cosa está representando otra. Entonces, el hombre produce signos de manera inconsciente y espontánea, como sueños. El lenguaje de los sueños es simbólico. Es muy interesante que él se dé cuenta que había signos naturales y signos culturales. Los signos naturales, cuando una persona tiene un sueño y la persona fornece, no sé si fornece es una palabra que se entiende, una persona le da al terapeuta, le habla a otro cuál es el contexto de su vida, entonces los símbolos pueden ser interpretados, vinculados a la vida de la persona. Pero hay los símbolos culturales que están expresando verdades eternas. De hecho, la cultura humana está llena de estos símbolos representando verdades eternas. Hace unos 20 años, hace unos años, hubo una película que decía así: eran los dioses astronautas. ¿Cuál era? ¿Qué trataba de mostrar el tipo que escribió este libro que después se convirtió en una película? Que la cultura humana trae símbolos comunes de épocas en que no había contacto. Entonces, ahí en México, en la isla de Pascua, en Egipto, en China, sociedades aisladas de contacto, y también sociedades que se desarrollaron en tiempos diferentes. Y presentan símbolos comunes, porque estos símbolos son representaciones de verdades eternas. ¿Y de dónde vienen estos símbolos? Según la terminología de Jung, del inconsciente colectivo. Vamos a hablar de eso un poquito y el
esa cosa de los signos. Porque una cosa se refleja en la otra. Es el principio hermético. El principio hermético dice que lo que está abajo es semejante a lo que está arriba. Lo que está afuera es semejante a lo que está adentro. Y las manifestaciones se hacen de acuerdo a la ley de las correspondencias. En ese sentido, es muy interesante el trabajo que tiene un teósofo llamado Geoffrey Hodgson. Geoffrey Hodgson, un inglés que desarrolló la clarividencia, hizo un trabajo de investigación muy interesante, tiene muchos libros escritos acerca de los ángeles, acerca del cristianismo primitivo, y especialmente que tiene algunos libros de interpretación de la Biblia y habla de 4 claves de interpretación de la Biblia. Y muy interesante porque uno va dándose cuenta que las claves de interpretación de la Biblia son todas claves de interpretación del simbolismo. ¿Y cuáles son estas 4 claves que Geoffrey Hodgson nos presenta? La primera, tiene muchos libros escritos acerca de los ángeles, acerca del cristianismo primitivo, y especialmente que tiene algunos libros de interpretación de la Biblia y habla de 4 claves de interpretación de la Biblia. Y muy interesante porque uno va dándose cuenta que las claves de interpretación de la Biblia son todas claves de interpretación del simbolismo. ¿Y cuáles son estas 4 claves que Geoffrey Hodgson nos presenta? La primera, cuando nosotros vemos un relato exterior, representa algo que ocurre en el interior del ser humano. Quiere decir, si yo tengo un sueño, que estoy caminando en la avenida Mitre en San Rafael, no es la avenida Mitre, es algo que yo pasé ahí y este lugar me lleva a algo, una vivencia. Entonces estoy yo ahí en Santiago de Chile. No es Santiago de Chile, pero hay una conexión entre lo que uno vive y la representación externa que aparece principalmente en los sueños. Entonces, esa es la primera parte. Con la Biblia, esto se vuelve obvio. Entonces, Jesús, ahí, en el sermón de la montaña, en el monte de los olivos, y él subió a la montaña y hablaba, y todos lo escuchaban, todos lo comprendían. No había micrófono, no había parlantes. ¡Qué monte de los olivos! Es una elevación de la canción, que a partir del momento que uno eleva las cosas por la radio, la gente se quedó muy contenta, y
quedó celoso de su asistente. Es una película ahí bonita. Bueno, ahí se alejaron los dos y la novia del asistente se fue para París. Oh, ¿cómo hago para llegar al aeropuerto? Entonces pidió ayuda al gordo. Mi ayuda, preciso llegar, mi novia se fue para París. Y el gordo le ayuda y termina la película. Está ahí en el helicóptero en París, hablando del tránsito en París y cómo se hace para llegar más temprano y cuáles calles están construidas. Bueno, la película. Lo interesante que yo me di cuenta es que los sueños funcionan de esta manera. Con una visión más elevada y una perspectiva, los sueños o nuestra naturaleza superior se da cuenta de dónde estamos yendo y dónde vamos a llegar. Entonces, cuando nos manda cartas, es para que tengamos la conciencia, es ahí que voy a llegar. Pero yo no quiero llegar ahí, entonces cambiamos. Entonces uno se da cuenta, especialmente vinculado a la psicología, que hay una previsión al revés que previsión misma. Porque el interés del sueño o de nuestra naturaleza superior no es que nosotros lleguemos a la pared, es que nos demos cuenta que este camino va hacia la pared y tengamos la opción de cambiar de idea cuando aún hay tiempo. Porque muchas veces uno piensa, esta predicción se confirmó. Yo en mi vida les puedo contar que algunas veces ya se confirmó. Muchas de las previsiones que me pasaron en el sueño se confirmaron. Pero la lógica misma es alertarnos para que podamos tener una mejor conciencia de lo que estamos haciendo y cambiarnos el tiempo. Bueno, uno puede decir, pero yo no sueño, ¿qué hago? Y uno tiene otros métodos, no solo los sueños. Los sueños son su principal herramienta, pero hay otros procesos como la imaginación activa. Cuando uno va a hacer un test psicológico, que le den unas palabritas para que él diga lo primero que se acuerda y haga la conexión, esto es imaginación activa. Y fue esto, y fue como comenzó este proceso. También dibujos, uno agarra un lapicero y empieza a dibujar, porque nosotros expresamos nuestra naturaleza interior por todos los medios. Y hace unos años había un libro que se llamaba El cuerpo habla, donde uno trataba de interpretar que la persona que se sentaba así era por una cosa, se sentaba así, y caminaba así. Entonces, el cuerpo tiene su manera de expresarse. Esto quiere decir que lo que somos y los conflictos que estamos pasando y nuestra situación peculiar se expresa de todas maneras, por sueños o por nuestras posturas, por la manera que hablamos. Es una cosa que ya no tenemos tan incorporado, que por el tono de voz que una persona habla,
uno ya se da cuenta que esa persona está mal, o muchas veces se da cuenta que es ironía lo que está diciendo, ¿verdad? Y no son las palabras mismas, son la manera en que nos expresamos. Bueno, por este camino llegamos a los arquetipos, que es un concepto muy desarrollado en la psicología de Jung. ¿Qué son los arquetipos? Son cuentos, son estructuras de historias, son patrones de desarrollo. Las definiciones son magníficas. Patrones potenciales para el desarrollo de la personalidad. Semillas del ser. Fuentes de energía para el crecimiento de la totalidad. Bueno, palabras bonitas que muchas veces no las comprendemos bien. Y cuando un arquetipo se presenta en forma simbólica. Vamos desarrollando un poco ese concepto. Vamos a ver los cuentos de hadas. Tenemos la Cenicienta, tenemos la Blanca de Nieve, tenemos la Bella Durmiente, tenemos la Caperucita Roja, varios, ¿no? Bueno, esto para contar así 4. ¿Qué dicen los cuentos de hadas? Hay una princesa que tiene su origen real, pero ella está amenazada. Entonces, se le quita a ella de este ambiente y ella de alguna manera es protegida por un tiempo, hasta que el mar la encuentra y ahí tiene que pelear, y ahí encuentra el príncipe que la rescata, ellos se casan y viven felices para siempre, ¿verdad? ¿No es así? Todos los cuentos de hadas. Una es blanquita, la otra tiene el caperucito rojo y la otra es durmiente, pero al final la historia es la misma, ¿verdad? ¿Qué es eso? Esto es un arquetipo. El arquetipo de la evolución humana. Tenemos nuestra naturaleza divina, nuestra naturaleza real, pero nos involucramos con la materia, encarnamos y perdemos la conciencia de nuestra naturaleza original. Y esto es muy peligroso, porque no nos damos cuenta de que tenemos una naturaleza divina. Y hasta cierto punto somos protegidos. Pero hay un momento que hay que despertar. Rescatar la conciencia de nuestra naturaleza original. Ahí viene el príncipe. ¿Quién es el
príncipe. Nuestra naturaleza superior que viene a rescatarnos y recuperarnos la conciencia, uniendo la personalidad con el ser superior, el matrimonio del príncipe con la princesa. Y de ahí en adelante son felices para siempre. Es un arquetipo que se repite, y los personajes son otros, pero la historia viene, y hay siempre el héroe que viene a salvar la pobrecita que está en una condición debilitada o por lo menos frágil. Hay otros, el arquetipo del ánimo y de la ánima. Toda mujer tiene dentro de sí un ánimo. Todo hombre tiene dentro de sí una ánima. Buscamos este matrimonio con nuestra naturaleza divina. Entonces, las mujeres buscan este complemento y va a la misa todos los domingos y come la hostia, el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es esto? Somos caníbales. ¿Y cómo hicieron para preservar el cuerpo de Cristo por 2000 y tantos años, de manera que llegara un pedacito para nosotros todos los domingos en la Biblia? Complicado, ¿no? En los simbólicos es maravilloso. Jesús dijo que donde 2 o 3 allí estuvieran, allí Él estaría. Y la misa es un ritual muy interesante que crea toda una energía espiritual. Cuando uno ingresa en una iglesia, uno se da cuenta de la vibración que está ahí en las paredes. Entonces, si uno va a comulgar en la misa, uno come un pedacito de harina de trigo que está impregnado con la energía crística. Entonces uno de veras come un pedacito del cuerpo de Cristo. Simbólico, pero no literal. La enseñanza de Teresa de Ávila, por ejemplo, que es una enseñanza maravillosa, nos muestra este carácter simbólico. Teresa de Ávila decía, la vida divina es como un palmito. La medula sabrosa está adentro, no está en las cáscaras superficiales. Nuestra vida superficial no tiene el sabor de la vida divina. La vida divina está dentro. Ok, vamos a lo literal. ¿Dónde está el palmito?
¿Y cuál cáscara le vamos a sacar? Hay que voltearse, hay que comprar una crema que uno se quite la piel. En lo simbólico es lindo, en lo literal tiene poco sentido. Bueno, Jung nos da un instrumento fabuloso para que podamos comprender mejor nuestra naturaleza y lo que nos impide de percibir nuestra naturaleza humana. Es un proceso de autoconocimiento, es un proceso científico, es un proceso religioso, es un proceso filosófico que nos ayuda a encontrar la verdad y el significado de la vida. Muchas gracias. Ahora, si ustedes quieren preguntar, comentar o criticar, estamos aquí. Ella escribió casi todo vía canal. ¿Vía? Canal. Bueno, Blavatsky era un ser muy desarrollado. Ella tenía muchos poderes físicos. Ella tenía comunicación con seres superiores muy evolucionados y la gran mayoría de las veces ellos abrían el libro en la sala delante de ellos y ella copiaba las cosas. Entonces, no fue un proceso de mediunidad como lo conocemos hoy. Era un proceso de desarrollo psíquico en que ella tenía contacto con estos maestros de sabiduría. Teniendo en cuenta que en esa época escribía de noche y de día ella, con pluma. Es demasiado lo que ha escrito tan rápido. Yo supongo que debe haber estado tiempos largos escribiendo sin dormir. Tiempos largos, hasta semanas y semanas escribiendo sin dormir. Eso es, para tener esa energía, únicamente se puede hacer vía canal. Yo quiero preguntarle a usted si ahora hay alguien en el planeta que escriba vía canal. Yo no sabría decir. Yo realmente creo que Blavatsky fue un ser muy evolucionado, muy desarrollado. Pero si hay otro igual a ella o tan desarrollado, hoy día no sabría decir. Puede ser que sí, puede ser que no sé. Claro, para mí, yo me ha costado más de 20 años poderla entender y no creo poderla entender completamente. Sí, ella dijo que ella iba a empezar a ser comprendida en fines del siglo XX. La enseñanza que ella trajo es para los próximos 500 años. Ya, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Quería preguntar, ¿es la sociedad teosófica una religión? ¿Y qué debemos entender por religión? Dependiendo de cómo entendemos religión, la sociedad teosófica no es una religión. La sociedad teosófica es una sociedad de estudio, es una sociedad más que todo filosófica. Pero nosotros sí estudiamos religión y
tratamos de practicar, especialmente la práctica de la meditación. La palabra religión quiere decir religar. Religar que religar el hombre a su naturaleza divina. Entonces, la sociedad teosófica en este sentido está muy involucrada con tratar de comprender qué es lo que tenemos que hacer para religar nuestra naturaleza material a nuestra naturaleza divina. Pero como institución no tiene ritos, no tiene misas, no tiene rituales, es una sociedad filosófica de investigación. La señora tiene el micrófono. Quiero saber cómo entiende la sociedad a Dios. ¿Cómo es Dios para la sociedad? Puedo contestar a esta pregunta de varias maneras. Bien. Primero, la sociedad teosófica no tiene una posición oficial. Somos buscadores. Entonces, aquí yo puedo entender algo y Gustavo puede entender otro, y Federico puede entender de otra manera. No hay una obligatoriedad de entendimiento común. Bueno, hay consensos que se van formando, naturales, no como dogmas. La sociedad teosófica, por ejemplo, es un lugar donde encuentras cantidad de vegetarianos por metro cuadrado, pero no hay la obligatoriedad que uno sea vegetariano para ser Dios. ¿Me entiendes? Son consensos que se van formando. Y en estos consensos, Dios no es un viejo con barba en las nubes. Esta visión antropomórfica de Dios, de alguna manera, rechazada. De alguna manera primero acepta la existencia de Dios. Sí. Y lo entiende, me parece, como una mente universal. Sí. De acuerdo a lo que usted explicó. Sí. La unidad de la vida es Dios. La esencia de la vida que se expresa de todas formas. La vida en el mineral, en el vegetal, en el animal, en el humano, en el aire, en todo. Así como, bueno, te voy a hacer una analogía. Tenemos las partículas subatómicas. Sí. Todo es formado de partículas subatómicas, ¿verdad? Usted, yo, el aire, el techo, ¿verdad? Entonces es como Dios es la esencia, las partículas subatómicas del universo. La unidad de la vida es como más celeste, aunque no es una creencia obligatoria. Es el universo, es la naturaleza, no es una entidad independiente. No es una entidad independiente, es la esencia de la vida. Yo tengo una duda ahí. Quiero saber si la ciencia, si la sociedad teosófica ha investigado algún aspecto que ya sea aprobado por la ciencia oficial. Porque he leído de física cuántica, por ese rubro. Muchas cosas. En el tiempo de Blavatsky ella se puso en contra de la ciencia oficial en inúmeros aspectos. Poco
años después de Blavatsky murió, un cientista que dijo que el siglo XX iba a ser muy monótono, porque todos ya lo habían descubierto. El siglo XX tenía apenas que perfeccionar algunos detalles. Y lo que tenía era la bicicleta. No tenía, bueno, el avión no existía, el auto no existía, y estaban creyendo que ya lo sabían todo. Entonces, a esta ciencia materialista y dogmática, ella se contrapuso. Pero en la ciencia del siglo XX viene cada vez más comprobando mucho de lo que ella dijo. La doctrina secreta era el libro de cabecera de Einstein. La física cuántica está ahí cada vez más comprobando los mundos que se interrelacionan y muchos otros aspectos de ciencia que no es mi área específica. Yo soy abogado y, bueno, tengo nociones de ciencia, no he estudiado precisamente esas cosas de física cuántica y etc. Pero hay toda una ciencia de vanguardia que está cada vez más comprobando mucho de lo que dijo Blavatsky. Incluso bueno, esto lo escuché, no sé mismo. Crookes fue un tipo que desarrolló lo que después se volvió toda electrónica y todo el magnético, y ella hablaba de la experiencia de Crookes y del desarrollo que iba a surgir a partir de ahí, que tiene que ver con electrónica, con magnetismo, que en aquel entonces no había. Y este Crookes tuvo sus descubiertas reveladas al mundo como 5 años después que ella ya se había muerto. Entonces había, bueno, ella era una persona muy especial y estaba asesorada por inteligencias muy superiores. Ella no dice que ella trajo sus enseñanzas al mundo. Ella trajo un ramallete de flores, un buquete. Ella, de la literatura universal que había, trajo su contribución de lo que le parecía a ella y a seres muy superiores de lo que era más fundamental. Tengo, si nosotros cada día que venimos es para un aprendizaje para ir evolucionando, yo tengo esta gran duda. Nosotros somos dioses porque venimos de Dios, y nosotros ya se supone que somos dioses. ¿Por qué descendemos a la forma más densa de la materia física para empezar nuestra evolución y volver de donde partimos, que es? ¿Cuál es? Yo entiendo que Dios se desarma en nosotros, en cada una de las partes, de las plantas, animales. Pero ¿por qué partimos de cero? Para llegar a donde vinimos, somos dioses. ¿Por qué tenemos que experimentar la ira, el dolor, capricho de Dios? No. La enseñanza, o sea, si estamos tan bien, ¿por qué pasamos por todo esto para llegar a esto tan lindo de nuevo? Y después que me conté César, yo digo, Jesús, como maestro ascendido,
obviamente que él pegó grandes saltos cuánticos para estar donde está, incluso cuando vino. Claro. Pero él dice que nosotros vamos a hacer más cosas que él ha pasado por este camino. Claro. Bueno, Contesto primero la segunda pregunta, que es más fácil. Sí, no, ya está. Se puede decir que nosotros somos lo que Jesús fue ayer. Perfecto. Y Él fue lo que nosotros seremos en el futuro. Sí lo dijo. Ahora, me responde la primera, que es la gran interrogante. Claro. Bueno, evidentemente yo te voy a pasar mi comprensión, ¿verdad? No es la teosofía dice tal y tal cosa. Yo te digo mi comprensión. Dios, la esencia es perfecta en su mundo, pero no en la densificación. Ya trataste de escribir en la computadora cubana. Es como si no tuviera dedos. No te sale bien. Entonces, la perfección en los mundos materiales se está desarrollando. Entonces, vea, no es, yo considero que yo no soy un cuerpo, yo considero que yo soy un espíritu, que tengo un cuerpo.